Quiero hablar a continuación con un buen amigo, eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas. Muy buenas tardes, Jordi, y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Me gustaría que me pusieras al día a propósito de las credenciales como eurodiputado de Carles Puigdemont, porque tengo entendido que están a punto de arrebatárselas. Bueno, están a punto probablemente de justicia, no sé si se ha quedado congelada ahora. Sí. Pues lo que te decía es que lo que se está a punto, espero, es que se haga justicia. Es decir, el señor Puigdemont no debería haber nunca haber sido acreditado como diputado del Parlamento Europeo porque no había pasado por el precepto legal que era jurar o prometer la Constitución en España. Entonces, lo que fue un error, yo quiero pensar que fue un error, pero lo que fue una decisión por parte del anterior presidente del Parlamento Europeo, el señor Sassoli, que permitió, y creo que irregularmente, a estos 3 diputados tomar posesión de su acta de diputado, pues sea ahora revocado y se les pida que para poder tener esa condición de diputado del Parlamento Europeo tienen que cumplir con aquello que dice la Junta Electoral Central en España, que es que tiene que jurar o prometer la Constitución española. Pero en eso ha habido conflicto, porque la Junta Electoral Central ha sido muy criticada desde Europa porque dicen que, hombre, es que la interpretación que ustedes dan no les parece adecuada. Bueno, desde Europa no. Es decir, yo cuando hablamos de Europa a veces, desde Europa no. Lo que hubo fue una interpretación, yo creo que de parte y incorrecta por parte del anterior presidente del Parlamento Europeo, el señor Sassoli, que falleció recientemente, y que ha permitido, repito, regularmente tomar posesión, porque es que la norma queda muy clara. Es decir, las decisiones las toman las juntas electorales centrales de los países, las toman las autoridades electorales de cada uno de los países, que tienen que, en el caso de que eso sea así, en cada una de las normativas electorales de cada país, acreditar, en este caso, la condición de electo. Y esa condición no la ha acreditado porque hay un trámite que es preceptivo en nuestra legislación, que es jurar o prometer el cargo. Es como cualquier diputado español. Después, otra cosa que en España, en el Congreso, en el Senado, o en las comunidades autónomas o los ayuntamientos, se permita cualquier extravagancia a la hora de prometer o jurar y que se permitan cosas que yo sinceramente considero que se deberían regular, ¿no? Pero aún así, deben de ir a tomar posesión. Si no toman posesión, no pueden tener la acreditación de diputados. Eso en España lo tenemos perfectamente, ¿verdad? Bueno, pues en Europa igual, porque la autoridad electoral no es el Parlamento Europeo. La autoridad electoral son los países. Entonces, si en los países, para acreditar tu condición de eurodiputado, tienes que previamente o después de ser electo jurar o prometer la Constitución, y esto no lo han hecho porque de ir a España serían detenidos porque son unos prófugos de la justicia. Lo que nunca debió hacer el Parlamento Europeo es otorgarles la acreditación de diputado. Sí, pero Otorgarles la condición de diputado. la Bueno, pues actual... ahora lo que tiene ¿Mm? No, te decía que la actual presidenta es la que le ha puesto muchos reparos a la Junta Electoral Central de España, como si tratasen de llevar el asunto a un subterfugio para impedir que Puigdemont sea diputado. Yo sinceramente creo que en este tema la actual presidenta del Parlamento lo que ha hecho es lo correcto, es decir, lo que se tenía que haber hecho. Hay instancias también de Ciudadanos, instancias de otros partidos políticos aquí, oye, vamos a ver. Estos señores no han acreditado esta condición. Puedes preguntar a la Junta Electoral Central si han hecho lo que deben, y es lo que ha hecho. Es decir, lo que está haciendo la presidenta es seguir el conducto reglamentario, que es pedir, como ya ha pedido, y ha obtenido una respuesta por parte de la Junta Electoral Central, y una vez obtenida la respuesta, lo que ha hecho ha sido ponerlo en manos de los abogados del Parlamento para que acaben tomando una decisión. Y será una decisión que será irrevocable. ¿Por qué? Porque en este caso no habrá la posibilidad, como han hecho en otras ocasiones, de ir a la justicia, porque esto es una decisión meramente administrativa, repito. Las elecciones al Parlamento Europeo son elecciones que se celebran en ámbito europeo, pero que se celebran en las circunscripciones nacionales. Y las autoridades electorales, las que determinan que el electo tiene la condición
es cada uno de los países. Y en España, repito, es que está muy claro. O sea, la normativa es evidente. ¿Por qué no lo pidieron? ¿Por qué no lo exigieron? Bueno, esto habría que preguntárselo al anterior presidente y por qué permitió en este caso que se produjera una situación irregular. Pero yo creo que la actual presidenta lo que está haciendo las cosas es bien, es decir, preceptivamente ha pedido el dictamen de la Junta Electoral Central, la ha obtenido, la Junta Electoral ha sido clara y taxativa, porque como no puede ser de otra manera, y ahora lo que ha hecho es con esta respuesta ponerlo en manos de los abogados para proceder en consecuencia. ¿Por qué? Pues porque ya saben a cómo se la gastan estos señores. Ante cualquier fallo administrativo, procedimental, pues podían argumentar cualquier cosa. Bueno, y lo que quiera el presidente, creo que como buen criterio, es tener todos los elementos para que no pueda ser su decisión revocada o refutada. Cañas, te agradezco mucho la explicación, porque en España hay gente que se pregunta, oiga, ¿y cómo es posible que este Puigdemont, si no es eurodiputado, se pasee por las dependencias, entre, salga, hable dentro, hable fuera? ¿Cómo es posible? Bueno, porque le han dado la acreditación. ¿Para cuándo se espera que se la quiten? Bueno, mira, en primer lugar hay que pensar que el anterior presidente del Parlamento era socialista. Y entonces a lo mejor pasado el tiempo algunas cosas empiezan a cuadrar. Ya. Quiero decirte, entonces este señor se pasea por aquí, antes no podía, ¿eh? Este señor estuvo unos meses que no tenía la condición de eurodiputado, hasta que finalmente el anterior presidente se la concedió y no podía pasar por el Parlamento. Y si ahora eso se lo preguntan en Madrid, pues es muy sencillo, pues este señor tiene ahora la condición de diputado europeo, con todo lo que ello significa. Bueno, aquí se le levantó, como tú bien sabes, se le levantó la inmunidad como parlamentario y está recurrido, que ahora espero que en noviembre, que a finales de noviembre, tiene una vista en el Tribunal General de la Unión Europea, porque van a agotar todos los procedimientos legales para la inmunidad, pero es que esto es otra cosa. O sea, en este sentido, lo que se le puede quitar es la condición de eurodiputado simplemente porque no ha cumplido con los preceptos legales que en este caso determina el Estado miembro del cual en teoría representa, aunque es un fugado, un prófugo, y saben que intentó dar un golpe de Estado en nuestro país, ¿no? Bueno, que lo dio de facto. Pero bueno, en Madrid se preguntan cosas, aquí también se preguntan otras. ¿Cómo es posible que se haya indultado a golpistas? ¿Cómo es posible que se esté modificando un código penal para que gente que cometió delitos muy graves pues pueda ahora volver prácticamente a rositas? Yo creo que eso es más grave todavía que lo que se preguntan algunos por Madrid. Sin duda alguna, tiene usted toda la razón. Bueno, Jordi Cañas, muchas gracias por atender nuestra llamada desde el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias a usted, Javier.